El fantasma errante. Les quiero contar una Así historia es. que sucedió cuando nosotros llegamos a vivir a un departamento. En este lugar llegamos a vivir mi esposa, mi niña pequeña, mi hermano y yo. Entonces, cuando nosotros llegamos a vivir a este lugar, era un lugar que se encontraba en un cuarto piso. Teníamos un árbol por enfrente de donde nosotros vivíamos, muy grande, muy frondoso, el cual pues nos tapaba casi toda la luz del sol. Entonces, pues, por lo tanto, el departamento pues estaba pues muy a oscuras. Por lo regular, ya ves, durante el día que teníamos que prender la luz del foco porque pues no entraba mucha luz, ¿verdad? Y bueno, los pongo en contexto de cómo es que era el departamento, porque va más o menos con la historia, ¿no? En este lugar, este departamento, al llegar uno, al entrar, abrir la puerta, a mano derecha quedaba el cuarto de lo que era la cocina, y a lo largo estaba el comedor, estaba la sala, y estaba un ventanal muy grande que era de pared a pared, el cual tenía unas persianas metálicas blancas largas individuales que iban del techo abajo, ¿verdad? Y bueno, entre medio de lo que es la sala y el comedor había un pasillo que daba hacia las dos recámaras que estaban al lado derecho, y frente a la última recámara estaba al frente el baño, ¿verdad? Y bueno, les pongo en contexto, ¿no? En este lugar, si aparecía una niña, o tal vez lo que nosotros pensábamos o creíamos que era una niña, ¿verdad? Y pasaban cosas un tanto extrañas en ese lugar. Al principio, cuando nosotros vivíamos ahí, que nos sentábamos a ver la tele, nos empezamos a dar cuenta de que siempre, todos los días, dos de las persianas siempre se empezaban a mover. Eran dos y siempre eran las mismas. Y empezaban así como a deslizarse como si fueran un péndulo, y así duraban un buen rato, de repente se paraban y después seguían, pero no, nunca le dimos así como que, nunca entendimos el por qué sucedía eso, ¿no? Inclusive hasta mi hermano, él a modo de broma decía que era la niña. Perdón. Y bueno, les cuento. Una ocasión se encontraba mi esposa sola con mi niña en la casa. Se pusieron a jugar escondidas, escondidillas ahí las dos. Por ende, mi esposa lo que ella hacía era de que se inclinaba así contra la pared y con el antebrazo se tapaba los ojos, ¿no? Para que la niña saliera corriendo a esconderse, contaba y se echaba a correr, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, un día están jugando así, termina de contar, y al voltear ve que mi niña va corriendo sobre el pasillo, se echa a correr atrás de ella, diciéndole, ah, ya te vi, te voy a agarrar, te voy a alcanzar, voy atrás de ti. Y pues la niña corriendo, gritando, manoteando, ya ven como hacen los niños cuando están jugando, ¿verdad? Entonces llega y se mete a la recámara que era de nosotros, y mi esposa entra corriendo atrás de ella, y al momento que entra al cuarto entra gritando, ah, te agarré, te atrapé, ah. Pero al momento se da cuenta de que la niña no está. Y en eso entra mi niña, sale mi niña de la otra recámara a un lado, le llega por atrás y le dice, mami, mami, no me encontraste, perdiste, aquí estoy. Entonces pues mi esposa se queda así como extrañada y se da cuenta de que a la niña que ella iba persiguiendo, la niña que ella iba siguiendo, no era mi hija. Entonces ella se espanta y pues se va, se sale de la casa con mi hija y se fue a esperarme a mí afuera del trabajo hasta que saliera yo de trabajar para regresarse a la casa, porque pues la verdad le dio bastante miedo, se espantó mucho. Y bueno,
Ya después con el tiempo, en una ocasión yo en la madrugada desperté con sed. Entonces pues decidí levantarme para ir a tomar agua a la cocina. Entonces voy saliendo, vengo caminando por el pasillo y al momento que llego así al pasillo para dar la vuelta hacia la cocina, yo volteo hacia el lado donde estaba el ventanal, que ahí a un lado teníamos un escritorio con una computadora y su silla. Y al momento que yo voy a dar la vuelta, volteo así a ver hacia la ventana y veo a una niña sentada ahí frente a la computadora. Y pues yo la verdad me espanté, la vi, me espanté y pues agarré, me di media vuelta y me fui a mi cuarto porque pues me regresé a la cama a acostar porque la verdad que me dio mucho miedo y inclusive duré un tiempo que yo despertaba así en la madrugada y para ir al baño o algo y ni siquiera me levantaba. Lo que yo hacía era esperarme a que ya amaneciera para poder ir al baño, porque sí, la verdad que me dio una impresión bastante fuerte ver esta niña y pues me dio mucho miedo. Y bueno, ya inclusive nosotros ahí dentro del cuarto de nosotros teníamos un closet de una cajita ahí con todos los juguetes de mi hija. Y muchas veces, inclusive en la madrugada, se escuchaban los juguetes, cómo se prendían y todo. Y pues a veces sí eran cositas muy raras que de repente pasaban y uno se levantaba a ver y no había nada, ¿verdad? Y bueno, ya después de tiempo, una ocasión, ya mi hermano, él él se muda, se va a vivir con su novia. Y pues ya por ende el cuarto que era de él, decidimos agarrarlo para hacerlo recámara ya de mi hija, que ya estaba un poco más grandecita. Entonces lo que hicimos fue arreglarle el cuarto así, pues bonito para una niña de su edad, que ella se sintiera a gusto y se sintiera contenta, ¿verdad? Pero ella nunca, pero ella como que no se sentía muy a gusto, no se sentía muy cómoda y siempre que podía se pasaba a acostarse al cuarto con nosotros, que ahí tenía una cama chiquita y ahí se acostaba a veces. Y entonces de por sí ya de grande que lo hemos comentado y lo hemos platicado, ella siempre nos ha dicho que en ese cuarto nunca se sintió bien, nunca se sintió a gusto, que ella despertaba en la madrugada y a veces ella sentía que había algo o alguien ahí que la estaba viendo, llegó a escuchar ruidos y pues le daba miedo. Entonces, después con el tiempo, una ocasión esto fue ya en la noche, ya mi esposa y mi hija estaban acostadas, estaban dormidas. Entonces yo estaba en la computadora ahí realizando unos trabajos que estaba haciendo, esto ya era en la noche. Y por lo regular a mí me gustaba siempre tener todas las luces apagadas, estar ahí haciendo en lo que yo estaba y todo. Y y bueno, ese día, de repente en el cuarto de mi hija empecé a escuchar así como si una persona estuviera ahí en el cuarto, no sé, caminando dentro del cuarto, moviendo cosas y todo eso. Y como que se me hizo un poco extraño, se me hizo raro. Y entonces después escuché de rato que como que se salió del cuarto y se pasó al baño que estaba al frente y como que andaba ahí moviendo cosas, caminando y después se salió así como que al pasillo, se volvió a regresar al cuarto, pero se escuchaba como si fuera una persona, un adulto, alguien grande. Entonces agarré y pues se me hizo extraño y dije, qué raro, ¿no? Me levanté a ver, me asomé al cuarto de mi hija, todo bien, todo tranquilo, no había nada. Pasé al cuarto, vi que mi esposa y mi hija estaban dormidas, todo tranquilo, nada. Entré al baño también, todo tranquilo, todo en orden. Dije, ah, qué raro, qué extraño. Me regreso otra vez para terminar lo que estaba haciendo en la computadora. Y para ese entonces era época navideña. Entonces teníamos el árbol de Navidad a un lado de lo que era la pared que estaba entre el pasillo y la puerta de la cocina. Entonces yo me quedé ahí haciendo mis cosas en la computadora cuando de repente escuché que como que algo empezó ahí como si estuviera frente al árbol moviendo las cosas, agarrando algo ahí, se sentía, se escuchaba el movimiento, ¿no? Y pues se escuchaba que era como que algo
o alguien grande, alguien alto, porque en sí el árbol era algo alto y lo estaban tocando y agarrando de la parte de arriba. Entonces yo me quedé así extrañado, me quedé viendo hacia el árbol y pues como estaba oscuro, realmente pues no se distinguía mucho. Entonces me quedé así viendo cuando de repente lo que estaba ahí sentí como que se abalanzó y se fue como caminando como con mucha prisa hacia donde yo estaba porque sentía los pasos así fuerte y pesados. Era un piso de madera cubierto de alfombra, entonces se sentía más así como que el golpe al caminar. Entonces, cuando sentí yo que iba así caminando directo hacia donde yo estaba, así como con mucha prisa, y les digo algo así grande, pesado, yo me levanté así de golpe. Tenía una lámpara así frente a mí, una lámpara larga así alta con tres focos diferentes, y del mismo susto y del mismo miedo que tuve yo, traté de prender la perilla de los focos para poder prenderla y los acabé hasta arrancando, no lo pude ni No me prender, digas. choqué contra el ventanal que me espanté, lo pude medio abrir y medio me salí y pues me quedé viendo y pues no había absolutamente nada, pero pues sí fue un susto que bastante grande el que me llevé ahí esa ocasión y pues eran cosas que pasaban de repente en ese lugar mucho, muy raras. Ahí duramos viviendo unos años ya hasta que después nos fuimos de ahí y pues hemos vivido en diferentes lugares y pues en diferentes lugares que hemos estado en, pues siempre ha habido cosas que nos han pasado, ¿verdad? Entonces pues ya más adelante les llamaré pues para contarles algunas historias más que pues nos pasan y pues me gusta contarlas y pues me Muy gusta bien. mucho también escuchar todas las historias que pues todos llaman y tan amablemente cuentan, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, quisiera mandarles un saludo, un fuerte abrazo a todos, como es costumbre, Gina, Nacho, a toda la gente en cabina, a todas las personas que trabajan en la estación, todos los oyentes y pues un saludo muy especial a Don Huicho ahí en Ensenada. Ándele. Bueno, muchas gracias por su atención, se les agradece mucho y pues seguimos al tanto aquí escuchando todos sus relatos y contando y dando nuestra ayuda aquí, dando nuestra pequeña aportación. Muy bien. Bueno, se les agradece mucho, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Vaya, qué sorpresa. Buenos días, mi nombre es Maggie, saludándolos desde Tamazula de Burgueno, Jalisco. Hola. Pues solamente para compartir un pequeño relato de uno similar al que escuché de La Llorona con ustedes. Recuerdo que yo tenía aproximadamente 10 años. Tuvimos que estar en Guadalajara, Jalisco, con mi abuelita unos días mientras mi mamá encontraba casa acá en Tamazula. Fue la primera noche donde mi mamá pues tuvo que venir a Tamazula sin nosotros y estuvimos mi hermana mayor, yo que soy la mediana y la más chica. Estuvimos solas en casa de mi abuelita mientras mi abuelita dormía en otra habitación, casi a la entrada de la casa. Eh, para entrar a la habitación donde nosotros nos encontrábamos era un patio amplio donde estaba pues el baño, el lavadero, un pequeño tendedero para subir a la azotea. Entonces recuerdo que pues era luna llena y se veía la luz de la luna muy claramente. No sé la verdad a qué hora fue esta situación. Sin embargo, recuerdo que me despertó un llanto muy fuerte. Se escuchaba primero como un niño. Sin embargo, cuando me quedé analizando el ruido, solamente abrí los ojos y no me podía ni mover. Empecé a escuchar ese ruido y todos los vellos de mi cuerpo se erizaron y estuve tratando de moverme cuando no se podía. Justo en la cama donde yo estaba dormida había una ventana y en esta ventana alcanzamos mis hermanas y yo a ver una sombra. Se veía a alguien parado ahí. Mientras ese lamento continuaba, al principio se escuchaba muy lejos, después fue acercándose bastante y de nuevo fue como yéndose el ruido.
pero claramente recuerdo que en la ventana había alguien. Al siguiente día en la mañana yo creí que pues yo había sido solamente la que había escuchado ese ruido, ese llanto. Y no, resulta que hablamos por teléfono con mi mamá y le comentamos lo que escuchamos y ella dice, pobrecita, mis niñas se quedaron solitas, pues solitas en la casa con mi abuela, pero en fin, solas en el cuarto y escuchamos ese llanto. Dice, mamá, se quedaron solas y pues lo que escucharon no fue algo bueno, fue la Llorona. Fue una experiencia muy, muy fea, porque claramente recuerdo como si fuera ayer y ya de eso pasaron más de 20 años y se siente el escalofrío aún recordar los gritos de esta mujer, que este lamento tan fuerte donde solamente se oye cómo se lamenta, pero horrible, horrible, es una sensación horrible que no se la desea a nadie, pero que en bastantes personas ya las hemos escuchado. Tengo otros relatos que me gustaría poder compartirlos nuevamente con ustedes, son bastantes, porque por ahí dicen, ¿verdad? Soy una persona muy perseguida por ese tipo de situaciones y hasta el día de hoy continúan habiendo situaciones que me pasan en mi trabajo, donde hemos escuchado ruidos y cosas. Trabajo en un hospital, en el hospital de Tamazula, y ahí es donde he escuchado ruidos o situaciones que nos han pasado y me gustaría compartirlos próximamente con ustedes. Pues un mensajito, ya yo me pongo el contacto para compartirles mis experiencias. Muchísimas gracias y un saludo desde Tamazula. Walter, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde la ciudad de Monterrey. Bienvenido. ¿Qué nos quieres contar? Pues un relato que me pasó, que me contó mi abuela cuando yo era pequeño. Perfecto. ¿De qué se trata? Sobre una bruja. Ah, ok. A ver, ¿cómo empieza todo? Me platica mi abuela, me platica que estaba lloviendo muy fuerte y que yo estaba, creo que tenía un mes por ahí. Estaba chico, estaba bebé todavía, ¿verdad? Me platica que de repente, como que, porque ella tenía muchas gallinas y gallos, porque ella es de esas personas que tiene muchos animales, ¿verdad? Dice, no, pues a lo mejor un gallo o una gallina son los que están en el techo. Dice ella que dijo en su mente. Y pues, ándale que no, era un animal, una bruja, ¿verdad? Y dice que como que ella se quiso dormir, pero que ella ya sabía, porque ellos son muy así como que creen mucho en eso, vaya. Así que se le dio sueño y no se durmió, porque ella es de esas personas que se quedan, porque aquí pasan novelas a las 12 de la noche, en el canal 9. Dice que ella se queda todos los días viendo esas cosas. Y recuerdo que ella me platica que de repente me agarraron y me jalaron, pero dice que ella me agarró, me alcanzó a agarrar y que era algo muy fuerte, vaya. Sí. Y sí, pues sí, o sea, a mí me platica mi abuela que una bruja me quiso llevar de pequeño. Y también me platica, en ese mismo rato de eso me platicó que su abuelo tumbó a una bruja, ¿verdad? No sé, hace como, ya tiene bastante tiempo ella. Dice que con los 12 nudos, me platicó ella, que agarró un pañuelo y empezó a hacer 12 nudos, no sé, creo que haciendo el Padre Nuestro, rezando, o algo así, vaya. Dicen que la tumbó y que era la hija de un señor que tenía mucho ganado. La señora esa chava le prometió muchas cosas, mucho ganado, para que no dijera nada el abuelo de mi abuela. Y sí, ese es mi relato. Está muy corto, la verdad. Ok, bueno, sí hemos sabido de esos rezos que aparentemente tumban a las brujas, así es como se refieren a nuestros amigos, que hay diferentes maneras o prácticas. Una de ellas es rezar el Padre Nuestro al revés, aunque bien a bien, hasta ahorita no me han explicado cómo se reza el Padre Nuestro al revés, pero pues aparentemente es una forma de bajarlas, dicen bajar a las brujas. Dicen que hizo 12 nudos y hizo el Padre Nuestro
al revés, pero la verdad yo no entiendo tan bien esas cosas. Ok. Y en alguna ocasión nos decían que es todas las letras, leerlas de atrás para adelante, y de esta manera es una de las maneras de terminar con las brujas. Sin embargo, pues aquí está la pregunta abierta para todos aquellos que quieran participar, y nosotros te agradecemos, Walter, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido este relato de brujas, y te deseamos excelente noche. Ok, muchas gracias. Que estés muy bien. Hasta la siguiente. Claro Buenas que noches. sí. Hola Gino, Nacho, ¿cómo están? Soy Sebastián. No sé si se acuerdan de mí. Yo les mandé un audio hace poquito de que en mi troca adentro se empezó a poner frío, pero no era por nada de algo paranormal, sino porque los controles estaban movidos. Sí. Les digo esto nada más porque la historia que les voy a contar es relacionada con esa carretera de cuando subimos a trabajar. Entonces, a ver cómo empiezo. Bueno, les voy a contar las dos son sobre mi cuñada, ella me las contó. A ella le pasaron, no me pasaron a mí. Pero dice que la primera le pasó cuando ella iba a estudiar. Ella iba a estudiar a la universidad a otra ciudad, está como a 2 horas de aquí, acá en Washington. Entonces, dice que los fines de semana ella venía a ver a su mamá. Y que así, cuando ella venía se dio cuenta que siempre que pasaba por un lugar de la carretera, no de esta del trabajo, de la carretera ya de la otra ciudad para Wenatchee, que siempre se le marcaba como, en esa área se le marcaba acá en la pantallita que el cinturón de seguridad iba desabrochado del pasajero. Pero pues ya ven que a los carros se les marca eso nada más cuando sienten el peso de una persona y no abrochan su cinto, pero pues ella iba sola. Entonces dijo, vamos, ¿qué estará pasando? No, pues no le dio importancia, ¿verdad? Luego, al regresar, ya cuando pasó el fin de semana, dice que lo mismo, por esa misma área, y le marcaba como si alguien fuera ahí arriba, pero pues ella iba sola, no iba nadie más. Y bueno, al fin y al cabo que siempre que iba y venía, así fue como unas 3 vueltas yo creo, y dice que en la misma área siempre se le aparecía algo. Entonces ella ya estaba de novia con mi hermano, y que una vez le dijo, vete conmigo, dice, para que mires que eso que te digo no es mentira. Ahí en esa área siempre se marca como si alguien fuera desabrochado. Entonces dicen que faltando poquito para que llegaran a esa área, mi hermano, se orillaron pues, y mi hermano se fue a los asientos de atrás para que fuera libre pues el asiento de enfrente. Y no, pues sí, Gino, Nacho, dicen que cuando iban pasando por ahí, se prendió la lucecita como si alguien se hubiera sentado y no fuera abrochado. Entonces, pues, eso es raro, no sé si algo ahí la abordaría, siempre por ese tramo anduviera algo y se subía, no sé, pero sí, de que está raro, está raro. La otra historia también pasó rumbo al trabajo, acá por donde yo les cuento que subimos. Entonces ella, en temporada de la cherry, porque acá piscan mucha cherry, mucha. Entonces dice que cuando ella venía acá para arriba, para el trabajo, exactamente por donde mismo que me empezó a poner fría mi camioneta, pero pues por los controles pues. Pero dice que ella venía, ya hagan de cuenta que es una carretera larga, pero ya rumbo al bosque hay muchos árboles pues en las orillas. Pero por ese tramo largo hay como un tipo establo, un mini establo chiquito, ahí tienen caballos. De pura pasadita a la carretera, y ahí está como un buzón también. Y entonces dice que ella a lo lejos miró que iba caminando una mujer, pero a la orilla de la carretera, o sea que cuando llegara a la distancia donde iba la mujer, pues claritamente se iba a ver la mujer. Y sí, así dice que iba avanzando. Bueno, pero entraban bien pronto porque ella trabaja en la oficina. Y como contratan gente y todo, pues tenían que estar a las 4 de la mañana en la oficina. Entonces venía como a las 3 y cachito. Y no, pues dice que iba y no, hombre, y Nacho dice que cuando ella se le acercó, de espalda se miraba que estaba alta y muy, muy china, así como el pelo bien chino, como los afroamericanos, así ya ven cómo tienen el pelo bien chino. Pero ¿qué creen? Que dicen que cuando la señora volteó, porque ella no iba tan recio, pues iba aquí a esa carreterita límite son 30 millas. Ella dice que iba como a 30, un poquito menos. Entonces dice que cuando iba a bajar por un lado, esa cosa volteó, hacía el pasito, y dice que ella también volteó a verla. No, hombre, Dina, Nacho, pero dice que la cara la tenía, hagan de cuenta que los ojos así bien abiertos, y la sonrisa la tenía así como
¿Han visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? Yo creo que sí. No sé si hayan visto el gato sonriente, el gato ese que se desaparece y nomás se mira la sonrisota. Sí, Pues dice sí. que así tenía la sonrisa. Una cosa fea, dice que era algo feo. Ella se espantó mucho, hasta, pues sí, duró unos días espantada, muy espantada. Pero sí, eso, sí, se me hizo un poco feo y pues sí está feo. También dicen pues esa cosa, y esa cosa se apareció enfrente de esos establos y hagan cuenta que esos establos, había un tiempo que estaba un señor, y yo no sé si ese señor estaría como loco, no sé, pero se la pasaba haciendo cosas raras ahí. De hecho, hasta tenía pintado el establo así con muchas cruces invertidas. Con pintura las pintaba, cruces invertidas. No sé si él se dedicaría a algo a hacer ahí, o no sé. Yo pienso que sí, por eso esa cosa ahí se aparece o se aparecía, no sé. También se dice que por esas, hagan de cuenta que ese camino también tiene unas huertas al lado, pero tiene mucho rato que nadie las trabaja. Le da la fruta y ahí se queda, se cae sola todo. Pero nadie las quiere comprar porque ahí dicen que en esas huertas, antes de que plantaran fruta, pues árboles de fruta, era plantación de tabaco o de algodón, no recuerdo, en los tiempos de la esclavitud. Entonces dicen que ahí trabajaban muchos esclavos. De hecho, ahí mataron a muchos esclavos también, dicen. Por eso, el dueño de aquí donde nosotros trabajamos le han ofrecido esas tierras muy baratas, muy baratas. Pero pues dicen que él nunca se ha interesado en comprarlas porque él es muy supersticioso, muy creyente. Y dice que no, pues que esas tierras están como malditas o algo por tanta muerte que hubo ahí, tanto maltrato, mucha mala energía pues que se quedó ahí con la esclavitud. Bueno, y Nacho, esas historias les quería contar. Que pasen buenas noches. Saludos a todos y a todos los peludomaníacos también. Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias. Sí. Ya tenemos aquí en la línea telefónica a alguien más. Buenas noches. Cándido Benítez. Cándido, ¿desde dónde nos escuchas? Estoy hablando aquí de Dallas, Texas. Ah, ok, perfecto. Cándido, ¿qué nos quieres platicar? Sí, esto es algo que les he querido a platicar a la gente, porque me pasó algo que yo creo que no le ha pasado a nadie en este mundo, ¿va? ¿De qué se Esta es una trata? historia 100% real. A ver, yo tengo 45 años. Cuando tenía 20 años estaba yo trabajando, soy de Morelos, ¿verdad? Sí. Del estado de Morelos, y nos fuimos a trabajar allá a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, pero resulta que yo tenía 20 años, hace 25 años. Lo voy a contar como si hubiera pasado ayer. Aún lo recuerdo, ¿va? ok. Y bueno, pero resulta que tenía 20 años yo. Fuimos ahí a la feria de la colonia, y con un amigo, ¿verdad? Y pues ahí conocí a una chica muy bonita, igual joven, igual que yo, ¿va? Bueno, pues resulta que pues fuimos a los juegos, ahí andamos, y demás de repente como que nos seguimos alejando a unas casas. Ya después estaba yo con ella, me estaba yo besando. Pero la cuestión de esto es que olía como si estuviera yo con una persona mayor. Ajá. Me dio mucho miedo, ¿verdad? Entonces ella se percató de esto y me dice, ¿por qué tienes miedo? O sea, resulta que me estaba leyendo la mente. Por dentro decía yo, ya vete, quiero que te vayas. Entonces esta chava me dice, ¿por qué quieres que me vaya? Wow, yo me quedé sin palabras. Sí, yo fumaba, ¿verdad? Bueno, pues resulta que me sacó mi cajetilla de cigarros que traía en la bolsa de la camisa. Me sacó un cigarro y lo puso en sus manos. Los frotó y me dijo, sóplale. Y le soplé y dice, ¿dónde está? No, pues, no estaba, ¿verdad? Y yo me puse terco, no, pues dámelo. Y pues, sácalo, dice, no, pues, ¿dónde está? Pues lo tenía abajo del brasier. Ella traía un pantalón de mezclilla con una playera, y la playera la tenía por dentro del pantalón. Lo que hice, le levanté la blusa, esta camisilla, y le metí la mano para abajo y lo tenía abajo del brasier, ¿eh? Me leyó la mano, me adivinó todo lo que pasaba en mi casa. Me dijo, tienes tantos hermanos, tienes una novia en tu pueblo, ¿ah? Me dijo todo. Y todavía me dijo, dice, échale ganas, dice, te voy bien en la vida. Me dijo, vas a lograr lo que tú quieres. Esto, no sé, quisiera que me ayudaran, que me dijeran, no sé con quién habré estado, ¿verdad? Era una chica muy bonita, pero yo sentía unas vibras negativas. Y lo malo es que olía como si estuviera yo con un viejito, ¿verdad? Con una persona mayor, porque despegaba ese olor así como cuando te le acercas a una persona mayor que no se ha bañado o que huele como a sudor, ¿sí me entiendes? Sí. ¿A esta chica dónde la conoces?
Esa la conozco ahí porque yo estaba haciendo un hospital militar ahí en Tuxtla, en el centro, una sección, y en la otra. Y yo trabajaba en la construcción ahí. Entonces ahí en la colonia, en esa misma colonia, fuimos ahí a la feria. Ahí fue donde la conocí. La única vez en mi vida que yo la miré fue esa noche. Desde entonces me daba miedo pasar por esas calles. El contacto que tuviste con ella solo fue durante una noche. Solamente una noche. Y ahí les va lo que me pasó. Bueno, pues la dejé. Bueno, pues me dice, ¿sabes qué? Acompáñame nada más hasta acá. Si pasas de esta calle para aquella calle, dice, vas a tener problemas. Ya regresas a tu casa. Bueno, pues lo que hice, la acompañé hasta donde me dijo y me regresé corriendo hasta donde estaba yo. Yo ya con mi hermano y otros amigos. Bueno, el sitio que ya llegué, no sé cuánto tiempo se me hizo porque me perdí de ellos como unas 3-4 horas. Ya cuando llegué me dice mi hermano, dice, ¿qué te pasó, hermano? Dice, mira cómo vienes bien pálido. Pensamos que te habían atracado, te habían agarrado unos pandilleros. No, les digo, estaban tomando ellos una cerveza. Digo, pásame una. Ya que me tomé una lilo, ¿va? Y ya que les empiezo a platicar. No, pues sí me regañó, dice. Para que se te quite andar buscando viejas en la calle. Ándale, pues mira. Sí, definitivamente, el hecho que ella te leía la mente y algo que te dejó impactado. Fíjate, solamente una noche la viste, pero dices que ya pasaron 20 años. 25 años y todavía lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Eso nunca, yo creo que a nadie en la vida le ha pasado algo parecido, ¿va? Y no uso drogas ni nada, ¿va? 100% real esto que le estoy comentando, ¿va? No lo leí en ningún libro de relatos así de terror ni nada, no. Esto lo viví 100%. Pues entonces la pregunta, Cándido, va a ser para ver si alguien más ha vivido algo similar a lo que nos acabas de contar. Sí, porque mi pregunta es, ¿con quién habré estado? Porque no era una chica normal. Ajá. Pero a ti, ¿cómo te vibró? ¿Te vibró bien o te vibró mal? ¿Sentiste una energía que chocó con la tuya? ¿O a ti qué te pareció? Pues desde el momento sentí una atracción muy bonita hacia ella, ¿verdad? Pero al mismo instante sentí algo negativo, una energía mala, algo así que no checaba como cuando estás con una persona que te cae bien, sientes algo bien, ¿verdad? Sí. Pero cuando estás con una persona que tiene mala vibra, tú mismo te das cuenta, lo sientes. Okay. No sé cómo es que me atrajo hasta ella, yo como que caí en su trampa, esa chica. Sí. Sí, me caí en su trampa porque como que en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos afuera de la feria, les digo, y ya la estaba yo besando, acariciando, ay, wow, pero sentía eso algo negativo que no checa. Y les digo, ese olor así que olía, era una chica preciosa, joven, bonita, ¿va? Preciosa la chica. Ajá. Pero olía que estuviera como mi abuelito, ¿va? Así que olía así ya una persona ya mayor. Sí, amigo. Entonces ya al pasar del tiempo, lo que incluso a lo mejor has podido pensar es que esta chica no pertenecía ya a este mundo. ¿Que fue una aparición quizá? No sé, oiga, yo a esa anécdota le puse el nombre de la brujita, ¿va? Porque no sé con quién habrá estado, habrá sido un hombre o una mujer, no sé, ¿va? Pero era una chica muy linda, pero ya hacía una persona, como si fuera una persona mayor. Claro. O un demonio, amigo. No. Pudo haber Por sido. el olor, el olor es lo que no checa. Pudo haber sido un demonio. El olor, así, es una persona, a ver que alguien de la audiencia que quiera platicar algo que le ha pasado cerca igual a lo mío, porque yo creo que a nadie le ha pasado eso. Ok, entonces ahí está la propuesta. Que se reportan y que nos digan si han vivido el hecho de estar con alguien que les vibra, que algo hay extraño, porque además el hecho de que te pueda leer la mente y que además tenga este olor extraño, que incluso podemos decir maloliente. Y entonces ya dejamos aquí la pregunta para que se reporten, Cándido, y entonces vamos a esperar que se reporten. Sí, porque le digo, me leyó la mano y me adivinó todo lo que estaba pasando en mi vida y me dijo, vas a tener una buena vida, te va a ir muy bien en la vida y muchas gracias a Dios, ha ido bien. Eso es. He logrado lo que me he propuesto, ¿va? Muy bien, y amigo. lo que aún falta todavía. Excelente. Oye, Cándido, pues vamos a esperar a ver si se reportan. Y mientras tanto, te agradecemos que hayas estado aquí y que tengas excelente noche. Hola, Linda y Nachito. Hola, amigo. Bueno, cuando a mí me llevaron a una liberación a México,
para que me pudieran hacer oración, ya que les he comentado que yo no tuve opresión demoníaca, o no sé, sabemos todavía si es posesión o si fue posesión, pero bueno, me llevaron a México porque allí iba a ser una liberación, una de las más grandes liberaciones que tuve también. Uh-huh. Y entonces nos quedamos con la familia de mi mamá, ellos nos dieron asilo. Sí. Yo recuerdo que esa vez pues rezamos el rosario, me puse mal, tenía mucho miedo, y cuando fue la hora de dormir me desperté porque sentí mucho miedo. Al despertar abro los ojos y escucho un puerco corriendo en el patio. Eso me llenó de escalofríos porque pues escuché al puerco cómo gritaba, bueno, cómo lloraba, bueno, no sé cómo se le puede decir, pero este puerco hacía un ruido muy feo y corría. Entonces yo volteé a ver la ventana, pero pues no vi nada. Uh-huh. Cuando regreso la mirada a la puerta, veo un ente parado riéndose de mí, negro, con patas de cabra. No tenía ojos, en vez de ojos era fuego lo que salía de la cuenca de sus ojos, y tenía cuernos. Y esa escena me horrorizó horrible. Fue una de las más fuertes, que después de que él se rió, bueno, se burlaba de mí, uh-huh. Ya no supe más de mí hasta el otro día que desperté. Quería comentarles eso. Saludos. Y pues, ¿qué te parece que ahora nos vamos a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde ya se encuentra Francisco con nosotros? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, me encuentro bien. Ahora sí que para contar una historia que me sucedió con relación a si se presentaban sucesos en las iglesias o cosas por el estilo. Okay. En mi adolescencia trabajé en Catedral Metropolitana, fui sacristán. Okay. Por un corto tiempo, podría decirse. En ese entonces, el velador de Catedral le daban los domingos de descanso. Entonces, en esa ocasión, a mí me tocó los 4 domingos del mes de abril estar cuidando pues Catedral internamente. A mí, la verdad, me habían pasado varias cosas en las cuales, pues sí, fueron algo pues no de miedo, porque estoy acostumbrado en cierta forma. Me han pasado muchas cosas desde la infancia. Pero en esa ocasión, en una de esas veladas, me acompañó mi hermano y mi primo. Empezamos a cenar atrás de uno de los altares, dentro de todas las capillas que se encuentran ahí dentro de Catedral. Estábamos cenando unas tortas, jugos. Serían como de eso de las 9:30 de la noche. Y en esa ocasión, escuchamos cómo se arrastraba una banca. Las bancas de ahí de Catedral pues son pesadas, es madera. Se escuchó como si la arrastraran a una distancia de aproximadamente unos 1.5 metros, 2 metros. Entonces se levanta mi hermano, algo yo también junto con él, mi primo enseguida nos siguió. Yo traía un bat, mi hermano agarró tubo que teníamos ahí para las velas cuando se recogían. Chiste es de que Catedral tiene pasillos, y dentro de esos pasillos está lo que viene siendo el altar mayor, el coro y el altar de los ángeles, que es la primera capilla que se encuentra entrando. Okay. La situación de que me dice mi hermano, dice, tú te vas por aquel pasillo y ustedes dos se van por el otro. Empezamos a caminar buscando a ver quién había arrastrado la banca. Llegó un momento en que, pasando por el altar mayor, él iba del ala poniente y nosotros íbamos del ala oriente. Cuando empezamos a avanzar en ese tramo del altar mayor hacia el coro, pues dejamos de vernos. Esperamos que serán caminando unos 3 minutos para volvernos a ver en el altar de los ángeles. Y resulta que ya no vi a mi hermano. Mi primo se asusta y le digo, ¿sabes qué? Regrésate, date la vuelta y nos vemos en el camino. Empecé a caminar yo por el otro lado, mi primo se dio la vuelta en cierta forma y resulta que tampoco veo a mi primo ni veo a mi hermano. Me saqué de onda, empecé a caminar más rápido, pues asustado en cierta forma. No sé, te calcularía yo que le diéramos yo le di aproximadamente unas 10 vueltas a lo que es el recorrido de las 2 alas. Sí. Sería un lapso de aproximadamente
aproximadamente, ¿qué les gustará? 15 minutos, porque ya iba a paso rápido buscando entre las capillas, debajo de las bancas, llegando al altar mayor otra vez y de regreso nuevamente. Este es de que serían aproximadamente unos 15-20 minutos en el recorrido que yo llegué a hacer a paso veloz, podría decirse. Sí. Eso se presentó aproximadamente a las 9:15 de la noche. Cuando nos volvimos a encontrar, ya habían pasado 4 horas. Era la 1:30 de la mañana cuando nos volvimos a encontrar. ¿Cómo? Pasó mucho tiempo. Entonces, sí, esa es la cuestión, que fue bastante tiempo lo que se presentó ahí. Ni yo veía a mis hermanos, cuando ya vi a mi hermano del ala oriente y yo iba en el ala poniente, lo vi alrededor pasando lo que viene siendo la zona del coro, entre el altar mayor, el coro y lo que viene siendo la capilla de los ángeles. Salimos y lo veo y le hablo, le digo, ¿dónde andan? Pues te estoy buscando. Entonces se empezó a molestar él, yo también molesto y asustado, y llegamos a donde supuestamente estábamos cenando, y mi primo estaba sentado en cuclillas, podría decirse. Sí. Él estaba llorando de lo asustado que estaba. Él estaba tomando el tiempo, dice que de 2 vueltas que dio, él se quedó ahí parado y ya no se movió. Él estuvo tomando el tiempo donde no nos veía. Él sí se dio cuenta de las 4 horas que pasaron. En cuanto a nosotros, nada más fueron 15-20 minutos en el recorrido. Uh-huh. Entonces, sí son cosas que se presentan en las iglesias. Desgraciadamente a nosotros nos pasó ahí en Catedral. Sí. Y en fin, una serie de historias que me llegaron a pasar ahí, cosas que se llegan a presentar. Oye, amigo, ahora sí que ¿se podría decir que es un tanto macabro trasnochar en una iglesia? sí, la verdad sí. Para mí esos 4 domingos, el primer domingo fue relajo, porque llegó otro compañero que era también sacristán, el que me metió ahí. Sí. Y fue relajo porque hasta llevó botellas, nos pusimos a hacer nuestro desastre. No dentro de Catedral, sino a un costado. Ajá. Y se nos amaneció sin problema. Sí. Pero el segundo domingo fue cuando nos pasó esa situación a mi hermano y a mí. Ajá. En el tercer domingo escuchamos cómo se tocaban los órganos. Estamos hablando que está el órgano español Sí. del lado poniente y el órgano mexicano del lado oriente. Son 2 órganos impresionantes. Sí, enorme. Los tubos son bastante grandes. En aquel entonces todavía funcionaban. Pero eso de que se toquen entre la 1 y 3 de la mañana. No, claro. Oh, amigo. Como que lo pone a uno con los pelos de punta. Hagan de cuenta como si les echaran a uno un balde de agua fría. Ajá. Sí, Es claro. impresionante estar ahí esperando que dé la madrugada. Eso fue en el tercer domingo. El cuarto domingo, pues no podíamos dormir, de plano. Nos arrastraban las bancas, nos pisaban. Donde nos acostamos fue una parte del altar mayor que tenía alfombra. Sí. Nos pisaban la cabeza, nos jalaban las cobijas. O sea, fue algo totalmente fuera de control para nosotros esas noches. Oye, Francisco, porque además es uno de los símbolos de esta ciudad, la Catedral Metropolitana, pero además de tener obviamente historias de fe y de milagros de todos los creyentes que la visitan, está la otra parte. Está la parte que se dice de lo que está oculto, de las campanadas, de la aparición que se dice de una mujer, de todos estos ruidos que tú viviste en carne propia y que no creo que te gustaría volver a vivir, ¿o sí? No, la verdad no. Yo la verdad no volvería a entrar a Catedral. Bueno, he entrado varias ocasiones para escuchar misa, cuestión de fe, pero sí se presentan muchas cosas, bastantes. En una de esas ocasiones, y disculpen, este es corto, en una de esas ocasiones que estábamos haciendo limpieza, nos hacen bajar el Cristo del altar mayor. El Cristo tiene unas cadenas
personas aproximadamente de unos 25 metros y con un gruesor de, ¿qué les gustará? De 1 pulgada más o menos. Ok. En esa ocasión, cuando estábamos bajando el Cristo para darle limpieza, yo estaba en una de las cornisas, una ventanita pequeña de las cornisas que están arriba del altar mayor. Y al compañero que estaba atrás de mí, se le zafa la cadena y yo siento que enfrente. Pues es una caída de aproximadamente unos 4 metros 5 quizás. Sí. Y no sé quién me pescó de la cintura. Y me dice, por poquito y te me vas. Uh-huh. Me volteé y le digo, no manches, ahora sí me llevo un susto. Pero al momento de voltear, no había nadie. Wow. El compañero que supuestamente tenía la cadena estaba afuera, tirado. ¿Cómo crees, amigo? ¡Qué Te impresión! salvaron. O sea, ¿quién me agarró? ¿Quién me sujetó de la cintura o del cinturón en cierta forma? Sí, la verdad sí. no sé. Ajá. Oye, amigo, qué Y así fueron experiencia. muchas cosas. Oye, yo te quería preguntar, ¿todo esto que les pasó, se lo comentaron al padre encargado? Mire, en aquel entonces los padres así como que lo tomaban muy a la ligera porque en cierta forma ya tenían conocimiento de eso. Vigilante de aquel entonces ya sería un señor como de unos 60, 70 años. Sí. El señor le decía que él ya estaba acostumbrado a eso, Ajá. porque yo en una de esas ocasiones me tocó verlo y le pregunté que qué es lo que pasaba, qué es lo que sentía. Dice, no, mijo, eso ya para mí es algo normal. Haz de cuenta que yo vivo la vida con ellos, no me molestan ni los molesto, cada quien con sus cosas, así como que, ok, pero eso es para usted, para nosotros no. Uh-huh. Es algo completamente diferente. Y le digo, pues no fui el único, lo pasamos 3 personas, en este caso fue mi hermano, mi primo y yo. Le digo, el primer día sí fue de relajo, pero ya posteriormente, los 3 domingos consecutivos que me tocaron de ese mes de abril, sí fueron muy difíciles, la verdad. Ya Muy lo creo. difíciles. Han pasado otras cosas en otras partes, pero yo a la catedral, para quedarme a cuidar una iglesia, no vuelvo a entrar. Oye, y dime una cosa, también las figuras que están ahí de bulto llegan a espantar, ¿no? De repente se siente como que se mueven, como que te voltean a ver. No sé, ¿tuviste alguna sensación así? Con las imágenes dentro de catedral sí las llegué a ver algunos movimientos en los ojos, Ajá, muy ligeros en sus manos, en los dedos, sí. pero pues ahora sí que uno lo tomaba así como que la visión es la que nos llegaba a jugar la situación de ver algún movimiento. Yo así lo tomaba. Ok. Porque se acostumbra uno en cierta forma, con el tiempo se va acostumbrando uno. Yo estuve aproximadamente unos 7 meses trabajando ahí en catedral y se hacía así como que rutinario, normal. Pero en cuanto a las noches o dentro de lo que eran las criptas, ahí también es algo completamente diferente. Ah, ok. O sea, ¿también hay unas criptas ahí? Sí, están, se encuentra el Fray Juan de Zumárraga, viene siendo un altar dentro de las criptas, que es el altar de Fray Juan de Zumárraga, donde se da misa. Sí. Y supuestamente en la parte de enfrente, o sea, bajo las criptas, en las entradas, se encuentra lo que viene siendo le decían el príncipe de los ladrones. No sé quién sea, nunca me dijeron su nombre. Con esa persona también tuve una situación algo curiosa, pero quizás en otra ocasión se los vuelvo a contar. Ok, como tú gustes, amigo, yo te agradezco mucho. Y ya nada más entonces, para concluir, si así lo deseas, ¿qué piensas tú que se manifiesta ahí? ¿Son demonios? Toda la gente va a una iglesia a pedir, a rezar por sus situaciones que llegan a presentarse en su vida. Sí, Enfermedades, problemas económicos, en fin, una serie de cosas. Entonces, toda esa energía
esa energía negativa que llegan a dejar la gente. Ujú. Entonces yo siento que eso es lo que ha de ser. Tanto como demonios, no lo creo. No. No lo creo, pero las energías negativas son las que se llegan a quedar. Eso de las en que se presenta, la llegamos a ver. Mi hermano se bajó de donde estábamos, en el altar mayor. Sí. Se bajó a ver dónde estaba. Él estaba a una distancia de, ¿qué será? 30, 40 centímetros de él. Nosotros desde arriba la veíamos y él abajo no la veía. Nosotros veíamos la silueta de la persona, un rebozo que traía en su cabeza, no sé, algo tenía en su cabeza, y agachada la señora, y mi hermano no la veía. El chiste de que cuando él se volvió a subir y la vio, ya no quiso bajar. Sí se escuchaba un pequeño murmullo o lamento, o susurros de la señora. Ujú. Ahora sí que le digo, no sé que sea gente que llega a penar en las iglesias. Sí. Son cosas que se llegan a presentar. Tanto como demonios yo diría que no. Pero sí, sí las energías negativas que luego la gente llega a dejar. Bueno, porque sí los agredían, ¿no? Les pegaban en la cabeza, nos comentabas, ¿no? Los pisaban. No, nos pisaban el cabello. Pues en aquel entonces era adolescente, tenía 18 años, ahorita ya estoy por cumplir el tostón. Sí. Entonces en aquel entonces le digo, pues teníamos la cabellera larga, estamos hablando en las fechas de los 80s. Ajá. Usábamos el cabello largo y supuestamente durmiendo pasaban y nos pisaban el cabello, como si alguien agarrara y nos hiciera el drede, el pisotón hacia el cabello, y pues se siente cuando se jala el cabello. Ajá, sí. Pues Nos esas jalaban son las agresiones. cobijas. Sí. Wow, amigo. Pues sí, pero no son agresiones en cierta forma malas, porque he escuchado los relatos de mucha gente, Sí. donde llegan a ser lastimados, donde llegan a ser rasguñados, golpeados, moreteados, no sé, una sinfín de cosas. Y más sin en cambio aquí, pues nada más, para mí yo lo veo como una especie de juego, o querer que le pusiéramos atención, no sé. Sí. Yo lo veía así en cierta forma. Ok, pues eso Porque es hasta bueno. eso de las situaciones que he vivido en todo mi tiempo, he visto sombras, he visto qué pasa a la gente, he llegado a platicar no platicar, sino él nada más me hacía señas con otra persona. Se metía a la oficina, pero nunca se escuchaba cuando se abría la puerta. Le digo, son otras historias que quizás llegue a contar más adelante. Sí, nos encantaría va a gustar mucho, sí. seguir teniendo ese contacto contigo, Francisco. Claro que sí. Muchas felicidades por su programa y a todos los peludomaníacos. Ahora sí que la familia siempre se junta y siempre está unida. Muy Así bien, es. muy bien, excelente. Gracias, Francisco. Buena noche. Igualmente, buenas noches. El fantasma errante.